quizás están un poquito más adelantados para la Argentina, pensando obviamente con optimismo, ¿no? Imaginando un futuro mejor también aquí en la Argentina, porque, bueno, nos enteramos de que justamente en Israel van a levantar todas las restricciones juntamente por cómo viene avanzando la vacunación en ese país, ¿no? Con más del 60% de la gente vacunada. Y nosotros tenemos ya en contacto ahí con Hernán Solomín, él es periodista, está viviendo allí en Israel, vive allí en Israel, así que bueno, él nos va a poder contar mucho mejor cómo se está viviendo todo allí. Hola Hernán, bueno, muy buenos días, gracias por este contacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están viviendo todo por allá? Bien, gracias a ustedes. Y bueno, de paso podrían enviar un poquito de aire fresco porque ahora está haciendo 26 grados, sensación de 29. Y en este país, Israel está en Medio Oriente, no llueve hasta principios de octubre o noviembre. Claro, bueno, vos, Hernán, estás ahí encerrado, pero por ejemplo, si estuvieras en la calle, ¿tendrías que tener barbijo, distancia? ¿Cómo es a la hora de entrar a un supermercado? Digamos, ¿cómo es el día a día allí en Medio Oriente? Bueno, el día a día, ahora porque estoy en casa. Al aire libre, cuando uno sale a la calle, está exceptuado de usar el barbijo y por el momento uno tiene que colocárselo, por supuesto, al subir al transporte público, ya sea un autobús, sea un taxi, al entrar a una terminal de ómnibus, a una estación de tren, y sí, en lugares cerrados, en el trabajo, en una oficina pública, bueno, por supuesto que en un hospital o en una clínica de la obra social, y el Ministerio de Salud está evaluando, bueno, además uno tiene que tener puesto el barbijo cuando va al cine o cuando va al teatro, porque ya los teatros abrieron a mediados de marzo y las salas de cine hace una semana. Y está evaluando el Ministerio de Salud, todavía tienen que hacer evaluaciones médicas ante la mucha baja de contagios, que en teoría en 2 semanas, todavía eso no se puede saber, estaríamos exceptuados de usar el barbijo en todos sitios cerrados. Hernán, ¿vos en qué ciudad estás? Y te pregunto puntualmente, ¿no? Después de, bueno, obviamente todos los misiles que cayeron allí desde la Franja de Gaza, ¿está más tranquila ahora la zona e Israel en general? Sí, bueno, yo con mi esposa, yo soy platense, ella mendocina, nos conocimos y nos casamos aquí, vivimos en Natania. Natania es una ciudad que da al Mediterráneo y está 30 kilómetros al norte de la denominada Bohemia y Liberal Tel Aviv. Israel es un país pequeño como en Tucumán. Sí, es chiquito. Como la provincia de Tucumán. Sí, ahora está tranquilo. Tuvimos 2 semanas de guerra. Bueno, ese fue un evento ya más político. Y sí, bueno, nosotros como estamos viviendo en lo que se denomina la zona norte-norte del área metropolitana de Tel Aviv, acá sonaron las sirenas, las alarmas antiaéreas solo 3 veces, porque hasta aquí tienen menos posibilidad de llegar, pero ya una vez que ya un viernes a la mañana tuvimos el cese de fuego, sí, eso fue una tranquilidad total. Hernán, buen día. Te quería preguntar entonces en este contexto, ¿cómo está la actividad comercial? ¿Qué protocolos están llevando a cabo hasta el momento y qué va a cambiar sustancialmente ahora con estas nuevas medidas sanitarias que están tomando, ya en un contexto de mayor tranquilidad en el ámbito político, como comentabas? Sí, bueno, ya el único protocolo que uno tiene es colocárselo el barbijo cuando entra a un sitio cerrado. Ya la distancia de 2 metros aquí no se cumple desde fines de mayo del año pasado, que había terminado el primer aislamiento. Ya no hay restricciones de cantidad de públicos, tanto para ir a un estadio de fútbol. Esta semana el Maccabi Haifa ganó la denominada Copa del Estado. Ya no hay restricción para ir al teatro en cuanto a la cantidad de asistentes. Ya el Ministerio de Salud ha aconsejado desde este momento la vacunación a menores de entre 12 y 15 años. Y lo que ha determinado el Ministerio de Salud es que no va a ser una vacunación compulsiva, sino que, bueno, los padres que deseen van a poder ir ya a vacunar a sus hijos entre 12 y 15 años. Y aquí lo que resta, bueno, es que ya muchos esperan con ansiedad, es
no tener que usar el barbijo en un sitio cerrado, porque gracias a la campaña de vacunación, en este momento está vacunado un 63% de la población. Acá, por así decirlo, no se vacuna el que no quiere, porque por ley no se puede obligar a una persona a vacunar. Aunque sí, gracias. Sí. No, te decía recién mientras hablabas, además de ver los parques, las plazas y demás, veíamos imágenes de Benjamín Netanyahu, ¿no? Todavía el primer ministro, y estas noticias que quizás en Israel, bueno, no sé si llamó la atención, pero a nosotros sí, ¿no? De que después de 12 años va a dejar el poder, ¿no? ¿Cómo lo toman allí? Si nos puedes contar también quién va a ser su reemplazante o qué orientación política tiene en ese sentido. Sí, bueno, acá el sistema en Israel, para que lo puedan entender, es un sistema parlamentario. Claro, sí. Cuando vamos a elecciones, lo que se llaman elecciones nacionales son elecciones al Parlamento. Uno tiene que votar solo a un partido y el primer candidato o la primer candidata de ese partido es el aspirante a primero o primera ministra. Sí, algo que sucede, por ejemplo, en el Reino Unido, también en España. De hecho, a Netanyahu se le venía complicando, ¿no? Formar, por decirlo de alguna manera, formar gobierno últimamente. Sí, porque aquí tuvimos 4 elecciones en menos de 2 años. La última elección que tuvimos, fuimos a votar el 23 de marzo. Bueno, ahí como dato de color se presentaron 39 partidos. Entre los más pequeños había uno a favor de la vacunación, uno en contra de la vacunación, claro. El partido de los marineros cristianos. Sí, este país es un mundo en sí mismo. Y la coalición que se había formado en abril del año pasado, cayó en diciembre y continúa temporalmente. Como Benjamín Netanyahu esta vez no pudo lograr formar gobierno, él pudo lograrlo pasadas las elecciones del año 2009, del 2013 y del 2015, porque él nunca pudo llegar a cumplir por H por B un mandato de 4 años. Bueno, ahora tuvimos 4 elecciones, porque las primeras 2 elecciones, ni la denominada ala derecha ni la denominada ala del centro, con el partido de izquierda y los partidos árabes, pudieron formar gobierno, y ahora Netanyahu no ha podido formar gobierno. Entonces el presidente, que es una figura protocolar decorativa, le pasó la potestad al líder de la oposición, que es un liberal de centro, porque fue el segundo partido más votado. Bueno, y ahora lograron formar como uno llama, bueno, aquí se denomina una coalición para el cambio, pero que en realidad es una mezcolanza, porque son 2 partidos liberales de centro, un partido de derecha, un partido religioso nacionalista de derecha, el laborismo, el partido judío laico de derecha, y sumó sus 4 diputados para que puedan llegar a lograr 61, porque acá un aspirante a primer ministro tiene que... todos. Claro, porque un aspirante a primer ministro tiene que conseguir 61 más diputados sobre 120 bancas que posee el Parlamento para poder gobernar. Entonces, Mansour Abbas, que es un líder islámico israelí del partido RAM, la lista árabe unida, él ya había expresado pasadas las elecciones: yo le voy a entregar mis 4 diputados, bueno, por supuesto él incluido, porque con 4 entró al Parlamento, que es el mínimo requerido de diputados electos, a quien logre formar gobierno. Si Benjamín Netanyahu estaba a punto de formar gobierno, él le iba a ceder sus 4 diputados. Y como este líder de la oposición logró hacer lo que uno llama una mezcolanza de partidos, él se sumó con sus 4 diputados. Y Benjamín Netanyahu ahora va a pasar a ser el líder de la oposición en el Parlamento. Bueno, tiempos de cambios entonces allí en Israel. Hernán, obviamente te agradecemos mucho por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que hablar de eliminatoria, ¿sí? De este partido de la selección argentina.